Buenas tardes, mis estimados amigos y alumnos. Sean bienvenidos a esta clase sobre el espacio público o la protección del espacio público dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Tenemos para decir, obviamente, de entrada que cuando hablamos del espacio público también hablamos de urbanismo, teniendo en cuenta que el urbanismo es la forma en la cual se organiza la ciudad, se genera los espacios dentro de la ciudad para poder vivir en armonía. Uno podría pensar, obviamente, que todo ese espacio público desde la perspectiva que uno ve en el artículo 140, numeral primero, por ejemplo, que habla de las fachadas, y en la descripción que se encuentra en el artículo 139, pues que prácticamente todo es espacio público, todo es espacio público. Y desde esa perspectiva, entonces, la protección estatal, o al menos desde el punto de vista policivo, es frente a todo. Es frente a todo. Creo que ya ustedes habían recibido unos documentos, en especial esas investigaciones que se hicieron sobre el espacio público y obviamente sobre ese tema de desarrollo de gestión urbana que han venido generando las ciudades capitales, ¿cierto? Como una manera de poder resolver situaciones que día a día se han ido presentando en, en estas y que hoy en día vemos que también tocan en los municipios pequeños. En otra hora quizás no se le ponía mucho cuidado, obviamente, al tema del espacio público en sí, por cuanto que pues no hay una regulación directa más allá de la que está en el Código Civil, ¿cierto? Frente a los bienes que son del Estado y que habla de las calles, de las plazas públicas, de las vías y demás. Y que obviamente quizás un tema que también tocó el doctor Erwin Niño en su intervención es parte de lo que nos dejaron como herencia los españoles al momento de generar la creación de espacios urbanos o de ciudades. En relación, obviamente, a lo que para ellos era necesario dentro de la infraestructura que no podría ser privada y que era completamente necesaria para la salvaguarda de el mismo poblado. Y entre ellos encontramos obviamente eh, las plazas públicas o los que hoy llamamos parques. Miran ustedes que son unas plazoletas grandes, generalmente al frente de donde queda la alcaldía. Y ello pues tiene su razón, obviamente, una herencia también romana, y era el lugar donde se formaban los ejércitos, donde se le pasaba revista a los ejércitos y por eso se llaman plazas. Legado pues obviamente que nos llega a nosotros y que de acuerdo al Código Civil son de protección del Estado, son de propiedad del Estado. Ya la Constitución del 91 obviamente pues establece que los alcances del espacio público, ¿cierto? Y desde luego advierte que el espacio público es de todos y que debe ser protegido por el Estado. Eh, obviamente teniendo esa relación de que ese espacio público es el escenario de encuentro después de que uno sale de lo privado, ¿cierto?
y que obviamente genera una esfera en la cual el Estado tiene autonomía propia, eh, tema que no se había estudiado en antaño y obviamente hoy en día se ha empezado a estudiar en mejor manera, se ha empezado a estudiar en mejor manera. Eh, es que dentro de esta acción de la gestión urbana, ¿no? Que obviamente busca o analiza el espacio público como esa posibilidad de situar de manera específica todas aquellas acciones, o mejor, todas aquellas propiedades que son del orden estatal, pero que son de propiedad de todos o del uso de todos, pero que están dentro del urbanismo. Y por eso creo que a veces se generan las confusiones impresionantes en los operadores policivos, en especial cuando se encuentran situaciones como la del artículo 140, numeral tercero, si no estoy mal, versus la del artículo 135, numeral uno y 3 y también en algunos casos eh, eh, más confusión cuando se encuentran asuntos del artículo 77, numeral uno. Entonces, obviamente tenemos nosotros que entrar a generar una pedagogía, obviamente del escenario del espacio público para poder situar eh, eh, la actuación de la autoridad, la actuación de la autoridad. Entonces, obviamente como una gestión urbana, lo que busca el espacio público, obviamente es que eh, eso que es de nadie y es de todos, ¿no? Cumpla de una manera clara y objetiva con la satisfacción de necesidades humanas y obviamente con el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes. Y uno podría entonces mirar, por ejemplo, el tema de la construcción de la vía o de la vía como tal, ¿verdad? Que es una necesidad humana que desde luego también satisface o genera un mejoramiento de calidad de vida, de la vida. Y entonces, mm, de ahí que es necesario la protección del espacio público como tal. Mm, También, obviamente, a partir de la Constitución del 91 se empiezan a analizar otros aspectos muy interesantes. Y si miramos la última sentencia que se me va, creo que la 239 del 2019, eh, si alguno de pronto me recuerda, la que tiene que ver con el espacio público, con el consumo de sustancia en el espacio público, recuerdan que derogó unas partecitas o unas palabritas del artículo 140, numeral octavo, en especial, y la del 33, numeral C, por en el literal F. Obviamente porque hay unos espacios eh, públicos eh, que tienen una connotación especial que algunos han denominado como los sociolugares, ¿cierto? O sea, lugares para estar en sociedad, para interactuar la ciudadanía. Y esos lugares para interactuar, unos son eminentemente públicos, como los parques. Hoy en día se piensa en los parques o en los lugares donde, de acuerdo a esa sentencia, pues se pueda llegar a consumir este tipo de pacientes, donde se puedan consumir licores abiertamente y que no haya una, eh, un choque de derechos con las personas que no
pueden, que no les gusta o que no quieren, ¿cierto? Consumir. Y entonces estos asuntos hoy en día que son, pues, para uno decirlo, novedosos, empezarlos a pensar después de la Constitución del 91 y que empezaron a hacerse en escritos, y ustedes lo leyeron en ese documento que les envié más o menos por allá del año 2009 para acá, que se han empezado a pensar en estos aspectos eh, eh, tan importantes que tienen que ver con la libertad del individuo, con esa libertad de expresión. Entonces, aquellos lugares donde pueden ir a pintar, donde pueden ir a, a generar reuniones de algunos grupos culturales. Ya recordemos que tenemos también subculturas urbanas, los metaleros, los punqueros, los no sé qué, bueno, eso hay un poco, ¿no? de que se han denominado subculturas eh, y que cada uno tiene un ambiente diferente y que por lo tanto eh, genera esa relación actual y la necesidad de la creación por parte del Estado mismo de esos sociolugares, porque han ido apareciendo estas nuevas condiciones, estas nuevas formas de interactuar en comunidad. Tema, desde luego, pues que es desde un punto de vista muy sociológico, pero que hoy en día tenemos que analizarlo a la luz del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Y a la luz del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, teniendo en cuenta, obviamente, que el control policivo de parte de las autoridades de policía, valga la redundancia, frente al tema del espacio público, es demasiado amplio, pero también demasiado reglado. Demasiado reglado. Cuando estamos en la parte urbanística, recordemos que ahí se hablaron de zonas de aprovechamiento, zonas de restricción y demás, que también, obviamente, guardan una relación directa en proporción con el tema del espacio público, porque para efectos de protección policiva, sí son espacios públicos. Que eso es un tema que también hay que detallarlo y mirarlo, por cuanto que las descripciones normativas que están dentro del Código de Seguridad y Convivencia en el artículo 139, desde luego son a efectos de protección por parte de la acción policiva o a través de la acción policiva. Y que desde luego no es lo mismo, tienen algunas diferenciaciones con las descripciones normativas o las definiciones mejor que se encuentran en otras normas. De ahí pues que tenemos que echar mano de lo que resulta descrito en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Podríamos mirar también, obviamente, como esa pedagogía que, urbana que necesitamos comprender más nosotros como funcionarios o ustedes en mi caso, pero que también a la ciudadanía hay que empezarle a dar a conocer. Y es que es muy duro para el ciudadano y uno ponga en los pies de uno que ya tiene algunos añitos y que uno creía, por ejemplo, que el antejardín era de uno y que uno puede en el antejardín hacer lo que uno quisiera. Y entonces ahorita en el pueblo, pues en las ciudades siempre ha habido un control. Se piensa que ha habido un mayor control, pero en los municipios que apenas está ahorita llegando el control. Apenas ahorita es que estamos como metiéndonos en cintura después del POT, PBOT o el EOT, pero con énfasis obviamente en la aplicación de la norma de policía, es que nos hemos como despertado, no sé, lo digo de una manera muy respetuosa,
Los municipios como es que hasta ahorita están pensando que, ay, verdad, es que yo tengo que recuperar el espacio público. Verdad, si es conmigo, que a mí es que me toca el tema, ¿cierto? Antes como que no había, eh, no sé, como son asuntos que eh, quitan votos en vez de poner. Eso es una realidad desde el punto de vista político. Entonces, no se había analizado. Pero imagínese al señor allá o a la señora allá en el pueblo, 40 años utilizando el artejardín, 50 años o más. Y entonces le dicen, no, no, es que ese artejardín no es suyo. Ese artejardín es del Estado. Usted lo puede usar, pero en sí eso no es suyo. Y cuando uno lee la escritura le dicen del borde de la carretera hasta adentro, que resulta que es que el borde de la carretera hay que dejar un espacio de tantos metros que no son que son míos, que pago impuestos por ellos, pero que no los puedo usar como yo quiero. O sea, es un tema que desde luego no es fácil digerir, no es fácil digerir. Y por eso encuentra uno a veces actuaciones de los inspectores de policía que, pues, que los ciudadanos rechazan, desde luego. Esa parte pedagógica no del tema urbano, así como el urbanismo, no lo hemos hecho. No hemos hecho de ninguna manera. O sea, si a uno, pienso, en los colegios le enseñaban que los espacios públicos, que lo público y demás, pues de pronto uno lo entendería, pero es que en la escuela no entiende esas cosas. No las entiende en la universidad, mucho menos en el colegio. Pero nos falta mucho tema de esa pedagogía urbana frente al tema, obviamente, del espacio público y más ahora, obviamente, con el tema del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en donde se mezclan un poco de situaciones. Se mezclan desde el urbanismo, uno podría pensar, eh, eh, está no solamente el tema de las infracciones urbanísticas, sino que también está el tema del espacio público, pero uno también podría pensar en los temas medioambientales. Ello en razón, obviamente, que cuando usted analiza la definición del artículo 139, encuentra todas aquellas áreas protegidas de orden medioambiental como parte integral del espacio público, como parte integral del espacio público. Entonces, de ahí obviamente que la invitación es bastante, eh, o la invitación, perdón, es a empezar a comprender y entender la dimensionalidad de este tema tan trascendental, obviamente, y que genera muchas ampollas en los procedimientos, especialmente al inspector de policía, porque es que la mayoría de los bienes que son ocupados de manera arbitraria o ilegal son espacios públicos, son espacios públicos. Y donde todavía se tiene ahí la dicotomía, me tienen que presentar querella, no me tienen que presentar querella, es una infracción urbanística, es una mera multa por artículo 140, será por allá por el artículo 93, o sea, 92, o sea, son tantas cosas, obviamente, que exigen una mejor mirada y una mayor profundización frente al tema de la acción política. Y obviamente hay que analizar también todo el tema de las instituciones públicas y privadas que en realidad mm, tienen en cabeza esta clase de bienes.
Y podemos entonces hablar de que algunas ciudades como Medellín, como Bogotá, tienen departamentos exclusivos para tener un control efectivo de esta clase de bienes. Un control no de ir allá a mirar quién le invade y todo eso, sino de contener unos inventarios. Sucede mucho y en las consultas que nos hacen desde la Asociación Nacional de Inspectores y Corregidores, a veces, no, que es que ni siquiera planeación sabe si eso es espacio público o no. O sea, si quien maneja los bienes o administra los bienes del municipio no sabe si es público o es privado, si es un espacio público, la situación es difícil. O sea, muy compleja para usted como inspector de policía de tomar una decisión. Ahora, desde esa función o esa expectativa, volvemos al segundo punto y es el tema, obviamente, pedagógico, que no solamente de los ciudadanos, sino también de toda la administración municipal, de conocer a profundidad este tema. Este significado, obvio, desde el punto de vista policivo del espacio público. Y nos adentramos entonces a analizar el artículo 139. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? Ok, cuando leemos la... ¿Sí? Sí, Dof, aquí lo tengo. Empecemos a desmenuzar ese articulado. Bueno, empiezo a leer. Sí. Artículo 139, definición del espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos. Mire que ya empezamos ahí con un tema. Cuando uno analiza o cuando uno piensa en espacio público, usted piensa en cemento, calle, ¿sí o no? O sea, lo cotidiano o lo más racional de uno, cuando le hablan de espacio público, uno piensa en lo cotidiano o en lo más común, las aceras, las calles, ¿sí? O sea, el común denominador de la gente. Y es uno, como abogado, uno desde la perspectiva del Código Civil, eso serían bienes que inmuebles. Pero resulta que para efectos de protección en el espacio público por parte o por el Código de Convivencia, habla de muebles también. Obvio, es que dentro de esos inmuebles públicos también podemos encontrar cualquier cantidad de muebles. Unos muebles que pueden ser obviamente parte de la estructura arquitectónica de esos inmuebles públicos o que convergen con ellos, pero también otros que son completamente separados. Y ahí entonces se genera ya una, una fricción en el concepto, o al menos desde el punto de vista mental, eh, para la aplicación de la protección. Sigamos, doctora. Bienes de uso público. Listo. Y obviamente cuando hablamos de bienes de uso público, el Código Civil nos habla de los bienes de la Unión. Recordemos que el Código Civil es anterior a la Constitución de 1886 y obviamente estábamos habían varios estados
Y entonces por eso se hablaba de la unión, ¿cierto? No se hablaba de la república. Más adelante se habló de la república y hoy en día hablamos de la nación. Y entonces allí también hay otra separación grande, por cuanto que en el Código Civil encontramos los bienes fiscales, ¿cierto? Como unos bienes inmuebles que se refutan o que se comportan como bienes eh, privados, de carácter privado, pero que para efectos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia son espacios públicos. Siga, doctor. Qué pena ir interrumpiendo, pero la idea es como ir avanzando. Bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica. Oigan, áreas protegidas. Dice protegidas y de especial importancia ecológica. De esas tenemos muchísimas. De esas tenemos, mejor dicho, como hay como un 25%, si no estoy mal, del área, de toda el área del Estado o de la nación, que son áreas protegidas, que pueden ser privadas, sí, pero son protegidas por la importancia ecológica. Y viene otro tema ahí seguido, que es los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados. O sea, lo que es mío, lo que yo sembré, pero que no es mío. Y no es mío, obviamente, por cuanto que o bien es en una área protegida, o bien es otra segunda parte que es la destinación o la afectación para la satisfacción de necesidades colectivas. Entonces, ahí ya vuelve otra vez a otro choque de trenes en el tema pedagógico, como les decía ahora anteriormente, para el pobre ciudadano. El ciudadano de a pie siempre considera, obviamente, que lo que está en la escritura pública o lo que está en el documento, en las cartaventas, que por ahí todavía es cierto, cartaventas y compraventas, eso es lo que es de él. Y vaya, pues refútele usted, dígale que es un área especial, que es un área protegida, que incluso la arquitectura que hay allí, que incluso esos elementos naturales que ya se encuentran allí, son protección o tienen protección especial, porque para efectos del Código de Policía son el espacio público. Son el espacio público. Y entonces viene primero una parte, ese artículo, uno divide en varias partes, y la primera parte es la definición. Conjunto de muebles, inmuebles y bla, 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 bla. Y después viene otro tema más complejo, y es, oiga, ¿qué es lo que hace parte del espacio público? ¿Qué es el espacio público? Y empieza con el subsuelo. O sea, ¿de dónde arranca el subsuelo? ¿A cuántos centímetros arranca el subsuelo? O sea, el espacio público para efectos del Código de Policía, el subsuelo como objeto de protección o como objeto también, obviamente, de propiedad del Estado. Recordemos que la Constitución lo habla así, ¿cierto? Que el subsuelo es de propiedad y por eso los yacimientos de minerales y todo lo que tiene que ver con minería es del Estado, es de administración estatal, porque el Estado es el dueño. Podría uno pensar así
que eso tendría que tener una clasificación especial. Pero para el Código de Policía, para efectos del Código de Policía, es espacio público. Y viene otro más camelludo, el espectro electromagnético. ¿Eso con qué come? ¿Eso qué es? ¿Cierto, doctora? ¿Sigue ahí? Pues más adelante. No, sigue ahí. El espectro electromagnético constituye espacio público, el subsuelo, el espectro electromagnético. ¿Y eso con qué se come? O sea, ¿a partir de a dónde arranca el espectro electromagnético? ¿A los cuántos metros? O sea, o sea que el aire también es del Estado, muchachos. Y va uno a mirar y es una realidad. O si no, porque hay que sacar licencia de construcción. Porque hay que pedir una autorización para construir en lo que es mío. ¿Por qué me ponen límites a la construcción en un terreno que podría resistir los pisos que quiera? Ahora, ¿a partir de a dónde se podría entender violación al espectro electromagnético? ¿Cómo se haría la violación del espectro electromagnético? Si cuando uno analiza a profundidad el tema del espectro electromagnético, es por donde viajan ondas, ondas que pueden ser de comunicación o que generalmente son de comunicación, ¿cierto? De transporte. Y entonces podría uno pensar que allá donde están los radares, donde están entre torre y torre repetidoras, todo ese espacio es espacio público. ¿Cómo hago para controlarlo? Para efectos del código, es que el tema se vuelve complejo, porque es que para efectos del código es protección, es espacio público para el Código Nacional de Seguridad y Convivencia y sería objeto de protección. ¿Quién de nosotros está preparado para el tema? O sea, sabemos o manejamos el tema. La verdad, muy complicado. Pero ahí está. Incluso hay una teoría por ahí de algunos inspectores de policía que si se construye, por ejemplo, más del área permitida, es una violación del espacio público porque está afectando, obviamente, ese espectro electromagnético. Ello en relación a aquellos lugares en donde no se ha actualizado el POT, por ejemplo. Estamos esperando ese tema de a ver si hay respuesta por parte de la agencia del espectro electromagnético, que es una de las que maneja todo el tema de las telecomunicaciones, para ver qué se responde sobre ello. La verdad, no lo veo un tanto reforzado por ese tema, por ese lado. Ellos lo advierten que obviamente eso sería parte del espacio público y entonces lo analizan desde la perspectiva del artículo 135, numerales 1 y 3, para efectos de las construcciones, ¿cierto? Por una afectación a ese espacio público cuando se pasa de la licencia dan la licencia para 3 pisos y construyen 5, cosa que eso no ocurre en Colombia, no ocurre por aquí en estos municipios donde ustedes trabajan, muchachos, es en otras latitudes, en otras partes, y que están bregando a solucionar de esa manera, pero la verdad la veo muy compleja. ¿Cuál otro sigue ahí, doctora?
Sigue las áreas requeridas para la circulación peatonal en bicicleta y vehicular. O sea, todas las que sean áreas de circulación, los andenes, las ciclovías y las vías como tal. ¿Qué más sigue, doctor? La recreación pública, activa o pasiva. La recreación. eh, Hoy en día tenemos gimnasios, tenemos centros de recreación, tenemos polideportivos y demás, obviamente que son objeto de protección, porque uno lo podría entender dentro de esa definición, ¿se acuerdan la definición de los muebles? Como esos muebles que están allí dentro de ese espacio público y que conforman entonces en un conjunto el espacio público. Sigamos, doctora. Las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos de las edificaciones. Recuerda que eso lo vimos cuando estemos en urbanismo con la arquitecta. Hay unas áreas de retiro, que desde luego esas áreas de retiro se convierten en espacios públicos. A veces eso no lo entienden ni siquiera los mismos burgomaestres, los jefes, las alcaldías, y entonces permitan que eso se invada, permita que construya, bueno, miles de cosas. A veces eso también forma parte del botico y entonces se vuelve engorroso posteriormente para su recuperación. Si eso se protegiera desde el mismo momento, se le hiciera conocer al ciudadano desde el mismo momento de la construcción o demás, que ese es un tema de espacio público, que es un tema que no se puede usar, que para usarse necesita obviamente autorización o permiso, muy seguramente no se llegan a presentar tantas situaciones como hoy en día se presentan. Yo lo que les hablo, muchachos, es desde la experiencia que me genera los inspectores que están afiliados a la asociación, que solicitan conceptos, que solicitan apoyo e intervenciones de abogados que son acuciosos y empiezan a estudiar sobre el tema, de situaciones que pasan en sus municipios y que uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó eso? Alcaldes dando permisos verbales para que usen las calles, los andenes, cuando esto es protección especial. Sigamos, doctor. Fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua. Todas las fuentes hídricas son objeto de protección. Y mire que eso es un tema medioambiental, pero para efectos del código es espacio público. ¿Y por qué también, a mi juicio, se tiene en cuenta ello? Porque esto da lugar a poder plantear agravantes o para plantear también eh, la no práctica de pruebas. Leamos por ahí el artículo 220. Sí, 220. No estoy mal. 220. Sí, que habla obviamente del grado de culpabilidad cuando es contra el comportamiento contra la convivencia es direccionado en contra del medio ambiente y la salud, ¿cierto? En donde no hay, donde es el ciudadano que tiene que presentar la prueba. No hay, el Estado no tiene que demostrar nada
porque de facto ya se tiene que hay una responsabilidad objetiva en esas clases de comportamientos. No sé si lo tiene por ahí, doctora, me lo regala. 200. Sí, aquí está. El 220. Carga de la prueba en materia ambiental y de salud pública. En los procedimientos que se adelantan por comportamientos que afectan el ambiente, el patrimonio ecológico y la salud pública, se presume la culpa o dolo del infractor. Una presunción legal. Entonces, prácticamente una responsabilidad objetiva. De ahí que también se piensa, obviamente, que cuando para efectos del código se hace la definición y se incluyen allí todo lo que es, para efectos del código, el espacio público, los elementos que constituyen el espacio público, es para poder, al momento de que usted vaya a analizar el proceso como tal, pueda aplicar medidas correctivas, obviamente más allá de las determinadas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en los artículos que hablan de espacio público, esto es el 140 y podemos hablar del 135, sino que también en aquellos casos se es posible aplicar las del artículo, las de la ley 1333 en relación al artículo 97, que es un tema obviamente que, del seminario siguiente, pero que todo, mire que todo esto converge en una misma acción protectora desde la perspectiva del artículo 139 o de la definición que trae el artículo 139. Si miramos en el medio ambiente, todos los cuerpos de agua obviamente son de protección y hay unos comportamientos, desde luego, que son destinados solamente a la protección del agua, pero obviamente, más allá de lo que es una acción medioambiental, también es una protección al espacio público desde la definición del artículo 139. Sigamos, doctor. O sea, ahí están las rondas de agua, las fuentes, o sea, los nacimientos, rondas hídricas y qué más. Humedales, Ajá, pero por ahí más adelante sigue el paso. fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas Bueno, verdes y similares. por allá más adelante habla de los caños, Allá, ya, conservación de áreas de playas marinas y esa, fluviales. cañanguzales, eh, algo, eh, creo que así es que llaman eso, que son unos cuerpos de agua, unos espejos de agua que se dan por allá en los llanos. terrenos necesarios para bajamar, así como los elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos legalmente protegidos. Todo. Sí, todo, todo. Eh, Listo, entonces todo ese tema medioambiental es espacio público. Y vienen otros elementicos, muchos más. Creo que sí, seguidamente ahí está todo lo que tiene que ver, bueno, usted lo leyó, plazas, zonas verdes, ¿cierto? Pero también está todo lo que tiene que ver con las redes de conducción de los servicios públicos, las tuberías, eh, los, ¿cómo se llama? Esas cables de alta tensión. Todo esto es parte del espacio público, porque habla, obviamente, creo que es ahí más adelantico, que habla de toda la que es redes, instalaciones y redes de conducción, pero algo muy importante que habla de servicios públicos básicos. Servicios públicos básicos. Y uno podría entender entonces que allí están
lo que es agua, luz, gas, hoy en día telefonía, ya el Consejo de Estado y la Corte han advertido que el Internet también es parte de los servicios públicos necesarios y que forman parte de aquellos que no se pueden cortar. ¿Se acuerda que no se pueden cortar por no pago, de acuerdo a unas condiciones que se deben negociar? Ahorita con la pandemia, pues la Corte habló de que el Internet pues era un servicio básico indispensable para la vida en relación. Y obviamente con ello eh, protegiendo la dignidad humana. También, más adelante, doctora, sigamos leyendo. Yo creo que ya esa parte. Patri, Patri, se nos fue Patricia. ¿Dónde está? No, aquí estoy, estaba hablando con el micrófono apagado. Las instalaciones y los elementos constitutivos de amoblamiento urbano en todas sus expresiones, las obras de interés público y los elementos Hablamos de históricos. las casetas, hablamos de los teléfonos, hablamos de los postes de la luz, de las sillas en la vía, de las canecas para la basura, de las bancas, eh, mm, los hidrantes, todo eso es parte de ese amoblamiento. Bueno, las obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos. Eso también es espacio público. Mire, el tema tan complejo, porque se incluyen una serie de cosas o de elementos que tienen protección legal en otras jurisdicciones o por otra vía mejor, no por otra jurisdicción, sino por otra vía, pero que desde luego para efectos del código forman parte de ese espacio público que se debe proteger. Y allí entonces se genera bastantes complicaciones. Usted revisa el artículo 140 y usted no encuentra eh, como un artículo, como un tema específico frente a estos elementos en particular. Y uno podría pensar, entonces estamos en acciones urbanísticas, estamos en acciones del artículo 140, ¿cómo debo direccionar la actuación? ¿Es convocación permanente? ¿Es invocación permanente? Como es convocación permanente, estaríamos en frente a infracción urbanística. Si no es convocación permanente, entonces estaríamos frente a una mera protección del espacio público. ¿Cómo termina la acción? Porque si revisamos el artículo por ahí, el 213, 212, no estoy mal, nos habla también de protección de esa clase de bienes. Y si miramos también el artículo 135, también habla del tema. A mi juicio, este artículo 139 debe haber quedado al principio. Haber un artículo donde hable de todo lo que es urbanismo, qué es el urbanismo, y después la definición del espacio público para después adentrarse uno en los comportamientos. Pero bueno, ya quedó así y ya no hay nada que hacer. Pero me refiero, obviamente, o es más, debió haber quedado por allá en la parte adelante, en la parte inicial del código, en esa parte sustancial general, ¿sí? Y aquí ya iríamos a la parte particular específica frente al tema de comportamientos a efectos de la protección. Sigamos, doctor. Pues esto ya los había leído ahora, pero bueno, entonces dice los terrenos necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos necesarios de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos. Mire que La el tema de zona de baja mar
tiene doliente propio y es el alcalde. Y para ello, obviamente, no sé si está aquí el compañero uno que es de Prueba Barranquilla, obviamente es la DIMAR la que se encarga de hacer la verificación y también la de hacer ese estudio frente a las distancias, la ocupación, la permisibilidad o no del uso de las playas, eh, pero el control policivo es del señor alcalde por expreso mandato del artículo 205, numeral 17, pero que obviamente, vuelvo y repito, para efectos de protección se encuentra aquí dentro del espacio público como un elemento del espacio público. Sigamos. La zona de seguridad y protección de la vía férrea. Oiga, no solamente la zona de la vía férrea, la zona de seguridad. Creo que la ley habla de 15 metros al lado y lado de la vía. Y en los lugares donde hay estaciones, pues es mucho más, eh, con todas las problemáticas que tenemos, uno pensaría que el código lo que hizo fue revivir unas cantidades de situaciones a efectos de protección que se vuelven en realidad muy difíciles para el ejercicio del inspector de policía, para el ejercicio de la acción policial. Ello teniendo en cuenta que situaciones que antes no se planteaban, hoy están dentro del código de policía más visibles, como el tema de la protección de esas áreas que no son solamente las áreas de donde va la vía férrea, sino las áreas de seguridad, que también son parte del espacio público. Sigamos, doctor. Las estructuras de transporte masivo y en general todas las existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso y disfrute colectivo. O sea, traen a colación todo el tema del transporte masivo, desde luego, porque ciudades como Medellín, Pereira, Bogotá, Cali, creo que Bucaramanga también tiene como una especie de Transmilenio, Barranquilla, que tienen esos transportes masivos y que obviamente eso es espacio público, es espacio público desde la definición del código. Y remata la norma, mejor dicho, todo lo que yo considere como administración, que es espacio público, es espacio público. O sea que queda abierto el panorama desde la lectura de esa parte final del artículo 139. ¿Por qué? Porque va direccionado a que sea de uso o disfrute colectivo. Obviamente plantea que deben ser afectadas, pero si ustedes revisan más adelante, por el parágrafo segundo, hay unas que no habla de afectación, sino por el solo uso. Por el solo uso, llegan a ser parte del espacio público. Que es tema, vuelvo y repito, que los estudiosos del derecho urbano y en especial de planeación de las municipalidades deben tener muy en cuenta. En ese parágrafo segundo, y no estoy mal, o tercero, yo no sé cuántos, no me acuerdo cuántos tiene, el 139, pero en el último parágrafo se Segundo, advierte
Leamos ese último parágrafo y verá que es que tiene mucha relación directa con esa parte final que leímos, que no obstante, dentro de los objetos o los elementos del espacio público, allí en esa parte de ese inciso, advierte que deben de estar afectadas. Pero en el parágrafo segundo lo deja muy abierto, lo deja de uso público permanente. Para efectos de este código se entiende por bienes de uso público los que permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren. Mire, las aguas y los caminos. Entonces los caminos, si pueden llegar a determinarse o considerarse como espacio público para efectos de protección. Pienso que es una manera de uno poder salvaguardar en gracia de discusión en aquellos casos en donde no existe una servidumbre inscrita o registrada, determinando si ese camino es permanente. Y habría que solicitar a la planeación municipal para que determine, obviamente, si ese uso de ese camino es permanente, porque automáticamente quedaría protegido por ese artículo 139. Tema, pues, obviamente que eh, es de discusión. Los más visibles pueden encontrar, obviamente, los parques y las vías públicas, pero los caminos, podríamos también hablar de los caminos de herradura, los caminos antiguos, ¿cierto? De hecho, por ahí hay un casito que me consultaron de un municipio acá en Cundinamarca, donde la gente quería reabrir el camino, ¿cómo se llama? De herradura o de piedra. Además que son unos caminos muy bonitos, eh, eh, porque entendieron que era un espacio público. Y viene el parágrafo, entonces, si no hay sino dos, entonces el parágrafo primero que habla de los bienes fiscales, ¿cierto? Siendo pues la definición más detallada de los bienes fiscales, con relación, obviamente, a lo que es objeto de protección. Y en especial, obviamente, todo lo que tiene que ver con el lugar donde se prestan las funciones públicas. La alcaldía, la registraduría, que si bien puede llegar a ser privada y se está pagando arriendo en el momento en que se genere la prestación del servicio desde allí, se reputa entonces como un bien de carácter eh, fiscal o público o un espacio público que debe ser protegido como tal. ¿Sí? Eh, que también es otro tema que a veces genera, como es inconformismo, como dicen, no sé qué hacer para poder aplicar la norma de policía. ¿Alguna pregunta, muchachos? En esa última parte del 139, cuando dice que debidamente afectados, ¿cuál sería un bien de esos afectados que se tienen como espacio público? Eh, aquí ya en este momento lo tengo aquí, pero no el, recordemos que en el plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Se generan unas afectaciones. Puede ser un plan parcial, por ejemplo. Un plan parcial es
una zona de uso y disfrute, pero que puede llegar a ser urbanizado posteriormente, pero como zona de expansión. Y podría ser también una zona de afectación eh, que podríamos pensarla desde el punto de vista arqueológico, el punto de vista medioambiental, pero que puede ser de disfrute colectivo. Llámese, por ejemplo, el Cerro Montserrat, por ejemplo. El Cerro el Volador o el Cerro Nutibara en Medellín, que son áreas afectadas, pero de todas maneras son de interés colectivo, pero también que tienen que pueden ser usados o disfrutados colectivamente. Y obviamente pueden ser bienes de carácter eminentemente privado. En Medellín tenemos uno que es el Cerro El Volador, que es completamente privado, de la universidad, no recuerdo, y, y también está el Cerro Las Tres Cruces, eh, pero que son de uso y disfrute colectivo. Muchachos, preguntas. Esto es más o menos el resumen de lo que se vio en los videos anteriores, ¿cierto? Sí, Do, ese tema ya se ha hecho ahí. Bueno, listo. Y vamos al artículo ya, el 140, para mirar comportamientos. Para mirar comportamientos contrarios a la convivencia frente a la integridad del espacio público. Y encuentra uno varios temitas a resolver. Y es ese numeral primero, por ejemplo, que tiene relación directa con el artículo 139, esa parte que leímos ahorita, que advierte de, por allá al principio, en los elementos estructurantes del orden público, que habla de las partes que son privadas, ¿cierto? Pero que también son espacios públicos. Y el numeral primero, el artículo 140, nos enseña entonces como esas áreas. Y entre ellas puede uno encontrar un tema bastante elemental, como son el tema de las fachadas. Advierte ese numeral primero del artículo 140 que un comportamiento es omitir el cuidado de las fachadas, el mejoramiento de las fachadas. Y hay otras partes más ahí, por favor lo leemos. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y el lucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado. O sea que usted está obligado a mantener bien la fachada, el jardín, el antejardín. Si esos jardines o antejardines feísimos por ahí que uno encuentra en el pueblo, es porque el inspector de policía no ha encontrado el numeral primero del artículo 140. Porque le damos la medida correctiva. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. Es una No, medida pero si correctiva, si usted revisa, es una medida correctiva más de tipo de infracción urbanística, ¿cierto? Que de cuidado de espacio público. ¿Por qué no está allá en el artículo 135? ¿Por qué está aquí en el 140? Es una pregunta que uno podría hacer. Y obviamente encuentra uno la respuesta en que esto es un tema urbano, afectación urbana, o sea, de la estética de la ciudad.
Las infracciones urbanísticas es a las reglas de la construcción. Recordemos que son los dos asuntos que se miran desde la óptica del derecho urbano. La urbanística, las reglas del urbanismo, ¿cierto? Y lo urbano, la estética de la ciudad como tal. Doctor, iba a preguntar algo. Sí, no, es que uno leyendo detenidamente este artículo cuando dice cuidado y mejoramiento y después mira la medida y dice construcción, eso justificaría que la gente endurezca esos antejardines y construya cosas para que se vean bonitos. Lo que usted le ordene, porque si el plan de ordenamiento territorial dice que no se puede, si usted tiene el libro mío, es que aquí donde estoy no puedo, no tengo los elementos. Alguien que tenga el libro mío, en ese mismo artículo 140 hay una nota de una sentencia del año, es viejita. Oh, yo no lo tengo aquí, no lo La, tengo aquí en el... es la sí. nota número 1. ¿Alguien tiene a mano el libro mío, muchachos? Oiga, están hoy calladitos, están enrumbados todavía. No, yo la verdad estoy también fuera de la casa y lo dejé. Estoy pendiente de la clase, pero yo también dejé el libro en la Bueno, casa. pero hay una nota, lo que pasa es que no recuerdo de todas las cosas, muchachos, y la verdad tengo una, me están afectando las gafas y me tocó juntármelas porque antes me estaba dando dolor de cabeza con las gafas. Eh, es una sentencia, les debo el número, muchachos. Bueno, de todas maneras es una sentencia antes del Código Nacional de Seguridad y Convivencia porque eso analizó un artículo del decreto ley 1355-1970 que también tenía ese mismo comportamiento, ¿cierto? Que ordenaba enlucir la fachada Dos, pero ciudadana. aquí sí tengo el pequeñito. Yo pensé que era que estaba era en el gordo, gordo, pero aquí también hay notas en este. No sé si en el pequeñito también Acabo está. de ver. Y, ¿Cuál y- nota? y debe ser la primera porque A ver. El numeral cuarto y del parágrafo tercero dice, fueron declarados exequibles mediante no, sentencia 211. No, ese no. no es. Entonces, mm, Se dice que sentencia antes, no, todas son de 2019. no. Pero entonces, entonces Ah, lo que no, esta es la nota 5, ¿será? mira bien, ¿qué dice? Nota 5. Es de manifestarse que la sentencia C491 de 2002, Yo creo que cuando es esa. declaró condicionalmente exequible el numeral primero del artículo 217 del decreto 1355 del 70, adujo que este condicionamiento se hacía bajo el entendido de que la atribución del alcalde para ordenar construcción de obra por mal estado de presentación de los muros de los antejardines y de los frentes de casas o edificaciones debe ceñirse exclusivamente a las normas que en materia urbanística o de conservación de patrimonio cultural o histórico establezcan los parámetros estéticos y de presentación que deben cumplir dichas edificaciones. Ese es. Eh, Mire que hay una intervención estatal, que puede existir una intervención estatal, obviamente desde el plan de ordenamiento territorial. Y encontramos municipios que tienen el plan de ordenamiento territorial, eh, que tienen fachadas iguales, similares, jardines, que tienen balcones. Bueno, hay municipios en Antioquia que conozco que por peor de todas las casas de tal sector tienen que tener los mismos balcones con tal y tales medidas. O tienen que tener los letreros
de la calle del comercio, los letreros, todos en la misma dimensión y en la misma letra y todo. Entonces, cuando no se cumple con ello, cuando se deja de hacer ello, es posible que se dé la orden por parte Obviamente, cuando salió la sentencia, en ese tiempo, ¿de qué año es? Del 2002. Obviamente, para efectos de ese artículo del decreto ley 355, era el alcalde el que tenía competencia para esos asuntos. Hoy en día le toca al inspector de policía. Entonces, el inspector de policía, para poder llegar a una orden en este sentido del numeral primero, pues necesariamente se tiene que apegar a lo que esté en el plan de ordenamiento territorial, que es lo que determine ese plan frente a los enlucimientos, frente a cómo deben ser la presentación y la conservación de los muros, y ahí también habla de antejardines y demás, ¿cierto? O sea, el plan de ordenamiento territorial, como una norma de policía especial, debe determinar los parámetros estéticos dentro, obviamente, del urbanismo o de la urbanística, o que son asociados a la urbanística, pero que tienen que ver con lo urbano porque ya es en el exterior, y que por lo tanto se vuelven objeto de protección. Y por eso yo les decía ahora al principio, ese artículo 139, cuando habla por allá en el objeto de lo que son los elementos del código, ¿cierto? Los elementos del espacio público, perdón, que habla de esos elementos arquitectónicos o esas eh, estructuras de las edificaciones que que son de carácter privado, pero que prestan obviamente un servicio de orden público, porque el urbanismo como tal es de orden público, la urbanística de orden eh, privado, pero ambas sujetas obviamente al urbano y que por lo tanto deben ser objeto de protección. ¿Preguntas? No, pero si eso no tiene ninguna norma, no está regulado a nivel municipal, es muy difícil. Yo lo decía era por lo Asignado, siguiente. Por pues ahí ejemplo, sí la no se gente, puede. exacto, pero la gente hizo, por ejemplo, organizó un antejardín y todo el barrio lo hizo, le pusieron muros y cosas. Y Ujú. cuando uno les dice, se va a iniciar el proceso porque usted está ocupando indebidamente o intervino indebidamente el espacio público, la gente dice, pero es que era por esto, para que se viera bonito y por tal cosa. Entonces ahí se aplicaría al contrario. No, porque para eso necesitaría de todas maneras de permiso. Listo, Y si sí. no estoy mal, el numeral segundo habla al respecto. Veamos el segundo del 140. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales. Este genera multa tipo 3. Pero que más, eso ahí no termina, porque debe Ah, decirse espere que es que aquí ya, que sí, ya. tiene que hacerse, pero con autorización. Que sí Sí, se puede hacer, vías vehiculares. Ajá. sí se puede hacer, pero con la autorización. Vías vehiculares o peatonales en parques, espacios públicos, corredores de transporte público o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente. Entonces mire que sí se podría hacer, pero con la respectiva autorización. Y esa autorización es la licencia. ¿La licencia de cuál licencia? La intervención en el espacio público, que es una licencia especial.
Mire que ese comportamiento es la parte contraria, ¿cierto? De ese numeral primero. En el numeral primero la gente no le para bolas, siempre deja que se caiga y ese antejardín feo y bueno. Pero en el numeral segundo lo quisieron arreglar, pero obviamente sin autorización. ¿Por qué? Para efectos urbanísticos requiere autorización. Cuénteme, doctor, ¿ibas a decir algo? ¿O quién había dicho algo? Sí, Doc, que le iba a preguntar que si esa licencia, obviamente la mayoría de las intervenciones ilegales en espacio público, pues se evidencian es cuando ¿Se ya ha ocurrido? hay una visita, ya ha ocurrido. Claro. Esa licencia puede ser posterior que el municipio enderece las cosas y diga vamos a regular eso cuando es el 70 al 80% del municipio que está en esa infracción. Yo pienso que es posible a través del Consejo Municipal. Es el encargado del tema. Juliana. Juliana. Sí, Doc, buenas tardes. Doc, esto, es que imagínese que ahora que su merced comenta lo de, en el municipio del Socorro hay una Socorro Santander. peatonal, sí, 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 señor, Socorro Santander. Hay una peatonal que me comunica la basílica principal del municipio con otra iglesia, va de parque a parque. Y ahora que su merced pues estamos estudiando, Dios mío, yo estoy nueva, yo cada vez que escucho una clase suyo aprendo cada cosa más. Entonces, ahora que comentamos con este artículo, ¿cuál es el proceder del inspector de policía? Porque ahí a mí sí me habían comentado, doctora, tiene que, pero así, de alguien que pasó, mire que a mí sí me exigieron, y por qué todos estos que están, han puesto muchos locales nuevos y no están respetando, ellos sí tienen, yo sí me había fijado, pero la verdad no tenía idea que nosotros somos los que controlamos eso. Los letreros acá es en una piedra y en marrón, tienen es como una norma que tienen en el municipio. ¿Qué se debe hacer con la gente que ha puesto letreros de colores? Pues obviamente decirles que tienen que Por eso, alinearse, pero no sé cuál es el proceder. iniciar proceso verbal abreviado. Todo, usted no puede hacer nada sin proceso verbal abreviado. Todo lo que hace el inspector de policía es a través de proceso verbal abreviado. Dot, pero yo digo, o sea, como yo empecé hace poco, la gente me está conociendo, primero no es viable ir a hacer una visita de inspección, decirles, mire, porque de pronto yo digo, hay mucha gente nueva que ha iniciado y si no les informaron, si no, también puede suceder eso, o sea, no puede uno ir primero como visitas de inspección, dándole a conocer y dándoles un tiempo prudencial antes de iniciar porque eso es llenarme más de trabajo, Dot, y ya no doy abasto. Ese es otro, ese ya es otro tema. ¿Cómo proceder? Pues se puede hacer de manera preventiva. Mire que cuando empezamos la clase hablamos del tema pedagógico, ¿cierto? Es que no hacemos pedagogía, no sabemos. De pronto hasta el ciudadano ni tiene idea que tiene que ponerlo de esa manera. Y a él no le gustó. Ay, todos con piedra, no, yo lo quiero poner de otro color para que me vean, ¿cierto? A sentirse diferente. A todos nos gusta sentirnos diferente y todos, bueno, algunos locos queremos ser la ovejita negra para que nos vean, ¿sí? Entonces, es posible que eso les esté pasando a esos establecimientos y que necesitan, obviamente, de ser intervenidos. Mm, En un comité de convivencia, usted podría referir sobre ese tema para que planeación, pues obviamente una, una manera de, de no llenarse de trabajo usted es eh, que otros hagan la intervención, ¿cierto? Que otros hagan la intervención, pero desde el punto de vista pedagógico, porque si hacen la intervención y encuentran que es que sí, que está vulnerando la norma y le tiran la pelota a usted para que usted inicie el proceso, pues nada se haría. Hay que
echar mano del artículo segundo del código. Miren, el artículo segundo del código es tan importante, muchachos, que es la piedra angular de todo el proyecto que trae el código. Bueno, es que nos estamos metiendo en otro tema. Recordemos que la función primordial del código, el objeto o el espíritu del código de convivencia ciudadana es la transformación cultural de una cultura de la violencia a una cultura de la sana convivencia. Es una transformación. Obviamente una transformación cultural pues se genera en el lapso de tiempo, más o menos en unas 2 décadas. Es un proceso bastante largo, pero para ello se necesita acción. Y esa acción está en el artículo segundo del código. Por ahí en el artículo segundo se advierte que deben haber muchas campañas pedagógicas, que debe dar a conocer a los ciudadanos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, de cuáles son los comportamientos que alteran la convivencia, de cuáles son las medidas correctivas y todo lo demás, que si se hiciera y se cumpliera a cabalidad, tendríamos en realidad esto marchando al dedillo, pero desafortunadamente se incumple. Podrías intentarlo desde esa manera con la administración municipal, si no es una administración que solo ve plata en cualquier procedimiento de los inspectores de policía o de los funcionarios de la administración. Podría pensarse en temas evidentemente pedagógicos a efectos de que el ciudadano entienda que estaría en un comportamiento contra la convivencia y él, de una manera de autorregulación o autocontrol, pudiese llegar a hacer los cambios que ustedes consideran que son necesarios, especialmente en tu caso, para que cambien la fachada, para que el color de la fachada, para que cambien el tema de los letreros, sin una intervención desde el punto de vista sancionatorio o policivo, o una intervención que dé lugar a una aplicación de medidas correctivas. Listo, Dot, le agradezco, muy amable. Bien, seguimos con ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctora Patricia, está bastante paseadora. Qué bueno, mucho trabajo. Eso es bueno. Yo también estoy carrereado por todos lados. Esta semana voy para Puerto Boyacá también a terminar allá, que el alcalde le dio por capacitar a la comunidad frente al tema de código de policía ya para final de año. Entonces toca ir a entregar natilla de buñuelos con cartilla de código de policía. Pero bueno, algo es Creo que algo. bueno que todos los alcaldes tomaran esa decisión, pues no por el tiempo, sino por ese tipo de temas para la comunidad. Sí, le va a dar una cartillita que es una bolsilibro, una cartillita para echar. El ciudadano se la echa aquí. Resumencito de todos los comportamientos y las medidas correctivas y una cartica al alcalde. Ya. Pero bueno, hay alcaldes que eso están en los PICs, quedaron dentro de los planes integrales de seguridad y convivencia como uno de los objetivos, y obviamente tienen que ir a darle cumplimiento. Hay que revisar los PICs o el PICs de cada uno de sus municipios para que miren a ver qué exigencias hay que se le puede sugerir al alcalde que genere. Pero bien, sigamos con el numeral tercero. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, muchachos, porque la verdad me va a tocar ir por lentes porque siento fatigada la vista. Me las pongo, las gafas, me duele la cabeza y sin gafas no leo ni miro. Ñao. Bueno, el tercero, alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o rural, tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura. O sea, es un comportamiento que no necesita explicación. O sea, cualquier cosa que se le haga a esos bienes.
desde rayarlos en adelante. Y uno podría mirar cualquier clase de mobiliario. O sea, en los municipios, en las ciudades hay mucho mobiliario público, mucho. Pero también hay asuntos en los cuales pues, ya cae en la parte delictiva. Esta semana había una queja aquí en Bogotá de los avisos, pues pusieron unos avisos como en acero, algo así, donde están los paraderos de los buses, las rutas de los buses, pero entonces las están llevando. Amigos de lo ajeno las están para vender como chatarra. Entonces, ya esa está en la línea, obviamente, de lo delictivo, pero podría también aplicarse la medida correctiva de carácter policivo en el efecto que se pudiese llegar a encontrar a estos personajes que están ejerciendo esas acciones dañosas. Cuarto. Sí, no, porque es muy difícil probar. Sí, no, es que... Aparece dañado la banca, aparece dañado todo y ¿a quién se le cae? Bueno, Sí, el es que cuarto. lo primero es el tema del mugre. O sea, por mucho que uno vea o que se hace, porque uno aquí llega, por ejemplo, a las terminales de Transmilenio, a las terminales del metro, y en la última, y le hacen aseo, lo tratan, pero la gente es dañina. Con la monedita empiezan a rayar. Entonces, es un tema bastante complejo. En Medellín, por ejemplo, con el tema de la transformación cultural de la cultura metro, que empezó desde que se empezó a construir el metro, una vez se empezó a hacer huecos para bases del metro, se dio inicio a unas capacitaciones en todos los colegios y hablar de la cultura metro. Cultura metro. Obviamente duró 20 años la construcción del metro y entonces la generación que desde el colegio de chiquito le estaban hablando que vamos a tener metro, que hay que cuidarlo, pues cuando abrieron el metro estaban concientizados de que el metro había que cuidarlo. Pero es un paso a paso. Tema que hace poco vi, donde el gerente del metro de Medellín estaba en una reunión, una entrevista, enseñándole o diciéndole al del metro de Bogotá, empiecen con ese trabajo desde ya, mientras se construye, en las escuelas, en los colegios, todos los vecinos que van a ser afectados de una u otra manera. Hay afectaciones positivas, hay afectaciones negativas, ¿cierto? Porque por donde va a pasar el metro elevado hay unas afectaciones negativas. Ah, ya por ahí no puedo construir. Ah, me quitaron la vista, ¿cierto? Por ejemplo, en muchos casos en Medellín donde se les quitó la vista, tenía edificio, pero entonces ya no tiene para dónde mirar, sino ver pasar metro. Y así es empezar, por eso la norma lo que va direccionada, algunos locos pensamos de esa manera, que va a direccionar hacia transformación, al cuidado de lo público. O sea, el artículo 140 va direccionado al cuidado de lo público y para ello necesitamos mucha pedagogía, mucha interiorización de que es que lo que estamos dañando sale de nuestros bolsillos. ¿Sí? Eso que estamos dañando lo pagamos en impuestos. Eso que estamos dañando, si soy menor de edad, pues mi papá lo está pagando. Es un tema de inclusión con el Estado mismo del ciudadano per se para poder que llegue a una verdadera efectividad de transformación. Entonces, pues enumerar no tiene explicación, mayor explicación. Sigamos, doctor. Cuarto, ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Ah, chicharrón, ¿sí o no? Comparendo por la empanada, ¿se acuerdan? De hecho, la Corte ya habló
frente a ese particular caso, muy concretamente en el entendido de que para los grupos de poblaciones especiales o de especial protección, no hay manera de aplicar la norma. No se puede decomisar, no se puede incautar, no se puede decomisar, no se puede multar. Hasta tanto las administraciones municipales les generen a estos ciudadanos la manera con la cual puedan sobrevivir. Tema bastante complejísimo. Porque, oye, eso aparecen, y más, pues obviamente con la situación económica que tenemos en Colombia, pues van a aparecer todos los días más personas con la necesidad del rebusque, del día a día, y que van a engrosar las filas de esos grupos poblacionales especiales, desplazados, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, cabezas de familia, personas de la tercera edad que no tengan pensión, y de eso tenemos obviamente muchísimos. Y que hay una exigencia, obviamente, que para poder ejercer control, en especial de ese ejercicio del numeral cuarto, que es prácticamente la ocupación ilegal del espacio público, porque el espacio público sí se puede ocupar cuando hay una autorización o un permiso para ello, y que desde luego es inaplicable hasta que la administración no cumpla con lo que dice la sentencia, que es ofrecerle todos los mecanismos habidos y por haber para que la persona no llegue allí a ocupar el espacio público, porque ese numeral va direccionado a la venta ambulante, al vendedor ambulante, al vendedor de la calle. Y recordemos que ya hay ley al respecto, ¿cierto? La ley del vendedor ambulante, que hizo unas modificaciones incluso, y que trae qué es el vendedor ambulante, trae unas especificaciones claras. Además, advertía que en un año debería estar reglamentada, o hasta sol de hoy no ha pasado nada, no se han hecho los planteamientos de orden político-administrativo